Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El Señor bendiga su palabra. En la sección anterior, hermanos, lo que fuimos expuesto en los primeros capítulos y finalizando el capítulo 3 es acerca de cómo Juan, al dirigirse a la congregación que estaba en Asia Menor, él les expone cómo llegaron a ser hijos de Dios. Él les había dicho que por el amor del Padre, ellos llegaron a ser reconocidos como hijos de Dios. Juan les explica a ellos que debían estar perseverando en la doctrina de Cristo, en el conocimiento del Cristo bíblico. Y también que esas evidencias de ser un verdadero creyente se reflejaban en amar la ley del Señor y en amar a Dios y al prójimo. Esas eran las marcas, pero ahora Juan también, en el capítulo 2, habíamos visto cómo él anunciaba y alertaba acerca de los anticristos, que estaban dentro de las iglesias, que estaban en la iglesia y salieron de la iglesia, que fue lo que habíamos leído en el versículo 19. Capítulo 2, versículo 19, Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahora Juan nuevamente va a abordar ese tema de los anticristos, pero con lo que él ha venido exponiendo acerca de aquellos que tienen al Espíritu de Dios y aquellos que tienen el espíritu del anticristo, el espíritu de la verdad y el espíritu del error, los falsos profetas y el verdadero cristiano. Y eso es lo que Juan hace en su epístola, como hemos estado estudiando. Él expone la verdad contrastando el error, porque básicamente eso era lo que estaba ocurriendo en estas iglesias. Estaban infiltrándose falsas enseñanzas, herejías destructoras, como también la Biblia lo llama. ¿Y qué estaban haciendo eso? Trayendo confusión a la iglesia. Por eso ahora Juan va a decir algo muy importante, va a decir, probad los espíritus. Y una marca que vamos a ver de aquellos que son falsos, como aquí él lo dice en el versículo 1, falsos profetas, aquellos que más bien el cristiano, el verdadero, Dios los saca del mundo y lo añade a su pueblo, a la iglesia. Pero vean que los falsos más bien salen de la iglesia y van hacia el mundo. ¿Por qué? Porque nunca conocieron la verdad. Más bien en un momento se manifestó el error en ellos y salieron, que es lo que Juan ya les había dicho a los cristianos, a los hermanos en esta región donde él les estaba enviando la epístola. Entonces en estos 3 versículos que vamos a ver hoy, Juan nos hablará primero sobre probar los espíritus y segundo sobre confesar a Jesús, el Jesús bíblico. Entonces Juan habla sobre los que tienen el espíritu de Dios y el espíritu del error. Los falsos profetas, que también se puede decir como los falsos maestros, y los que confiesan la verdad de la palabra de Dios. Esto es algo importante porque en nuestro tiempo
Mucho de lo que se escucha muchas veces es que no podemos juzgar, que no podemos señalar si alguien está en lo correcto o no. Inclusive algunos dicen no toquen al ungido de Jehová, algo totalmente fuera del contexto cuando se estudia en qué momento se pronunció esta frase. Pero vemos que Juan aquí está llamando a la iglesia a que hagan una prueba, que eso de donde él dice probad los espíritus es como pesen los espíritus para ver si realmente son de Dios. Ahora, tampoco es que Juan, ¿verdad?, está hablando de algo místico, ¿verdad?, que alguien podría decir, ¿cómo peso un espíritu? Porque un espíritu no lo podemos ver, no lo podemos oír, pero lo que Juan está hablando es acerca de la enseñanza de aquellos que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Entonces vemos que no es solamente que alguien confiese algo, sino es escuchar y ver los frutos de ese que dice ser cristiano, porque esto era lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Empezaron a surgir esos gnósticos que empezaron a hablar de un Cristo que no era el Cristo bíblico. Entonces Juan ahora les viene a decir, prueben, como iglesia prueben los espíritus. Pero vemos que esto no era algo nuevo, sino que desde que estuvo nuestro Señor Jesús en la tierra, Él ya había advertido acerca de los falsos. En Mateo 7:15, podemos leer ahí el Evangelio según Mateo, capítulo 7. En el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. O sea, nuestro Señor en su enseñanza, en el Sermón del Monte, está diciéndole, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Y luego en Marcos 12:38, también él dice así, y les decía en su doctrina, en su enseñanza, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Dice nuestro Señor, estos recibirán mayor condenación. El Señor está hablando acerca de los falsos maestros, que se guarden de los escribas. Los escribas eran aquellos que tenían que enseñarle la ley al pueblo, aquellos que eran, por así decirlo, instruidos en el Antiguo Testamento, y Jesús les está diciendo, guárdense de estos, porque ellos andan con vestiduras largas, hablando de esa piedad que debía reflejar, supuestamente por la forma en que ellos se vestían, reflejaba esa piedad, pero el Señor decía, no, ellos son lobos rapaces, que vienen a hacer, poner cargas pesadas sobre los hombres, y el juicio de ellos es este, recibirán mayor condenación. Entonces, desde el momento en que nuestro Señor estuvo en la tierra, ya Él advertía, aquí hay falsos que están enseñando algo que no es lo que Él realmente había revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, debían guardarse de esa enseñanza. También el apóstol Pablo, en Hechos 20, cuando él habla a la iglesia, precisamente en Éfeso, en Hechos 20, en el versículo 28, bien, dice así. Vean que en el versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, con los que él está hablando, los ancianos de la iglesia. Y en el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros, le dice a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por ancianos, es lo mismo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y Pablo les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y vean lo que les dice en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Sabemos que el apóstol Pablo estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo y les estaba anunciando lo que iba a venir en medio de ellos. Por lo cual dice, debían estar alertas. Hermanos, esto es algo que hace 20 siglos el Señor aquí lo estuvo anunciando en una iglesia que estaba iniciando, los primeros cristianos, pero que ya el Señor sabía, va a haber gente que se va a levantar a hablar cosas perversas. ¿Qué cosas perversas? Contrarias a la verdad de la palabra. Y el hermano aquí, Pablo, le está hablando a los ancianos, pero esto podemos aplicarlo a la iglesia. La iglesia debe estar vigilante de aquellos que se van a levantar, que puede surgir, porque vemos que desde el inicio esto es lo que Satanás ha hecho. Presentarse, dice la palabra, como ángel de luz. Aquel que viene a tergiversar la palabra del Señor y que puede engañar a muchos. La palabra es cierto, la palabra nos dice que aquellos que son del Señor, dice, si fuera posible aún los que son escogidos de Dios podrían ser engañados, pero el que es de Dios no va a ser engañado. Pero debemos estar alertas, porque eso es lo que Juan, en este momento, lo que la iglesia, cuando Juan dirige la epístola a la iglesia en Asia Menor, estaban enfrentando ese problema, esas falsas enseñanzas, y que estaba trayendo confusión a la iglesia. Entonces ahí es donde ellos debían estar alertas, porque si no muchos iban a cuestionar lo que habían creído. Y luego el apóstol Pedro en su carta también, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, también el apóstol habla acerca de lo mismo. Dice así, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿verdad? Hablando del Antiguo Testamento, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Vean que entonces, inclusive Pedro va más atrás, al Antiguo Testamento, dice, ahí habían falsos. Y le dice a la iglesia aquí, a la iglesia que estaba dispersa, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vemos que el juicio de ellos es la destrucción. Estos recibirán mayor condenación, es lo que el Señor había dicho. Pero Pedro también, inspirado por Dios, está advirtiendo a las iglesias. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento de aquellos falsos, podemos recordar al profeta Balaam, que luego en Números 31 se nos habla, ¿verdad?, de lo que él hizo para que el pueblo pecara contra Dios, que aconsejó al pueblo de Moab que enviaran mujeres de las moabitas para que el pueblo fornicara, y eso trajo el juicio de Dios sobre ellos, y decía ser un profeta del Señor. Luego vemos el juicio cuando él muere por causa de este pecado. Pero en Primera de Reyes, hermano, quiero que leamos este pasaje, Primera de Reyes 22, en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. En el versículo 3, vamos a leer del 3 al 7, dice, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, este que está hablando ahorita es Acab. Los que han leído la historia saben que fue uno de los reyes más perversos que hubo en Israel. En el versículo 4 dice, y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo para pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales les dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Esto era lo que estaban profetizando 400 hombres, supuestamente profetas de Jehová. Y vea lo que dice Josafat. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, Josafat sabía, esos 400 que estaban hablando, esos no son profetas de Jehová. ¿Habrá alguno? Luego en el relato, para no leerlo todo, pero había uno que se llamaba Micaías. Leamos en el versículo 22, dice, él dijo,
Bueno, leamos el 20, dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu, este es Micaías, y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Le dice a Acab. Entonces se acercó Sedequías, este era un profeta, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? De ahí después pueden luego leer lo que ocurre en esta historia, ¿verdad? Cuando Dios viene y juzga a este profeta y también juzga a este falso profeta y a Acab. Pero vean que lo que quiero ilustrar con esto, hermanos, es, habían 400 que decían ser profetas, y vemos que ellos lo que tenían era un espíritu de engaño. Y aún Sedequías, él mismo dice, ¿en qué momento se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarle solo a usted? Él mismo estaba engañado, creyendo que él tenía el espíritu de Jehová. Pero vemos, a causa de toda la idolatría que el pueblo había cometido, Jehová no estaba con ellos. Estaban siguiendo otro espíritu diferente, el espíritu del engaño. Y en Deuteronomio 13, del 1 al 5, el Señor daba las regulaciones acerca de cómo el pueblo debía saber si un profeta era verdadero. Deuteronomio 13, del 1 al 5, dice, si se levanta un profeta o un soñador de sueños que anuncia señales o prodigios, y si eso se cumple, y esto es lo que él dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. En el versículo 3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Muy bien, ¿qué anunciaba Dios? ¿O qué le estaba diciendo al pueblo? Muy bien, cuando venga eso, aquellos que les hablen cosas diferentes para alejarse de Jehová, para no servirle a él, para temerle, sepan que él los está probando, para ver si ustedes le aman a él o si van a seguir tras este mensaje que estaban escuchando a través de ese falso profeta. Y vemos que el juicio de Dios era claro, ese hombre debe morir. Y Cristo aún, cuando leíamos al inicio, da un mayor juicio, porque dice, recibirán condenación eterna aquellos que buscan desviar al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos probar los espíritus? Como les decía, esto que Juan está haciendo no es presentar una enseñanza mística o algo por el estilo, sino que nosotros tenemos, dice la Escritura, la palabra más segura. ¿Cómo nosotros podemos probar si alguien es de Dios o no? Bueno, el apóstol Juan ha venido hablando de eso, y es a través de la palabra del Señor, a través de la Escritura. Juan ha expuesto lo que es el verdadero fruto en los creyentes, la obediencia a la palabra, que es lo que leíamos en Deuteronomio también, guardar sus mandamientos, la doctrina de Cristo y el amor a los hermanos. Ahora, esto es claro para nosotros, para el creyente, pero eso es lo que debemos estar vigilando. Como iglesia debemos estar alertas de aquellos que dicen ser de Cristo. ¿Qué piensan acerca de la doctrina de Cristo? ¿Qué piensan acerca de la palabra del Señor? Individualmente tenemos que examinarnos también si estamos creyendo en la verdad de su palabra, porque vemos como este hombre Sedequías se estaba engañando a sí mismo, creyendo que tenía el Espíritu de Jehová, pero ya el Espíritu no estaba con él, el Espíritu Santo. Por eso entonces en el versículo 1, Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces vemos nuevamente que Juan, al hablarle siempre a la iglesia, siempre expresa este amor. Queridos hermanos, amados hermanos, queridos amigos, eso es lo que debemos hacer. Con lo que era el error, Juan va a ser drástico y hablar lo que dice la palabra. Y a la iglesia los trata con ese amor. Hermanos, debemos probar a los espíritus. Debemos someter a prueba a todo aquel que dice hablar inspirado por Dios. Esa es la traducción que aquí se podría decir, hablar. Dice, no creáis a todo espíritu, a aquellos que dicen hablar inspirados por Dios. Recordemos que en ese contexto lo que estaba ocurriendo era que los gnósticos decían que tienen una iluminación diferente acerca de quién es Cristo. Entonces él dice, no crean a todos los que hablan así inspirados. Tienen que probar eso. Todo aquel que habla de la palabra de Dios, debemos saber, detrás de cada persona hay un espíritu. El Espíritu Santo en el creyente y el espíritu, como él dice aquí en el versículo 6, y el espíritu del error. Esas son las dos posturas. O tenemos al Espíritu de Dios, o alguien puede tener el espíritu del error. En 1 Juan 3:24, como vimos la semana anterior, Juan había dicho, precisamente dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Dice, por el Espíritu que nos ha dado. Esa es la marca del cristiano. Dice, por el Espíritu que nos ha dado, nosotros sabemos que permanecemos en Dios. El Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver a qué nos guía el Espíritu Santo. Entonces Juan lo que quiere decirle a la iglesia es, antes de poder confiar en cualquier espíritu, debemos probarlo para ver si es de Dios. Vamos a ver cuál es el origen, que eso es lo que realmente importa, si realmente está perseverando en el Cristo bíblico. Entonces por eso al inicio dice, no creáis a todo espíritu. Podríamos decir, como les decía, ¿verdad? Es la enseñanza de aquel que dice que es cristiano. Solo porque alguien diga, yo soy pastor de tal iglesia, ya vamos a decir, es cristiano, ¿verdad? Jesús dijo, como leíamos, por sus frutos los conoceréis. Si alguien viene diciendo, es que yo soy apóstol, más alerta todavía debemos tener. Alguien que pueda decir, es que yo soy profeta del Señor. Todo eso nos debe dar alerta a probar si es de Dios. No creer a todo espíritu. Segunda carta de Timoteo 4:1 dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y dice Pablo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como les digo, hermanos, esto era algo que tiene advertencia en la Escritura. No podemos ver a un espíritu, pero podemos oír y entender las enseñanzas de aquellos que dicen ser cristianos. Ahí es donde debemos estar nosotros alerta. Veamos el ejemplo en Hechos 17, que es un caso muy conocido de los hermanos en Berea, los cristianos o aquellos que recibieron la predicación en Berea. Hechos 17, del 11 al 12 dice, hablamos del 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Dice, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos que el apóstol llega a predicar. ¿Y qué hacen aquellos? O sea, no solo porque decía que era Pablo, ¿verdad? Sino que ellos dicen con toda solicitud, o sea, de manera diligente, y cada día, ¿qué hicieron? Tomaron las Escrituras, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era lo que tenían. ¿Y qué hicieron? Fueron a revisar si todo lo que Pablo estaba predicando era así, conforme a lo que él estaba exponiendo. Entonces dice que estos fueron más nobles. ¿Por qué? Porque revisaron la enseñanza.
la escudriñaron y tenían, ¿verdad? En este caso, el Antiguo Testamento para ser minuciosos en cuanto a esa enseñanza. Ahora, hermanos, nosotros debemos seguir ese ejemplo. Gracias al Señor, hoy nosotros tenemos la revelación plena de la palabra del Señor. Y podemos entonces, aquello que escuchamos, aquellos que dicen, ¿verdad?, ser cristianos, y es que debemos estar alertas porque eso es lo que la palabra dice. Entonces debemos ir a la Escritura a ver si lo que estamos escuchando realmente es la palabra del Señor, lo que el Señor ha hablado. Porque vean que él decía, muchos salieron. Puede ser que Juan en este caso, por el contexto, ¿verdad?, cuando él escribe, podría estar hablando de aquel hombre Cerinto, que era alguien que en el tiempo de Juan hablaba de un Cristo diferente. Pero a través de la historia de la iglesia, se han levantado muchos hombres que han traído división a la iglesia, con falsas enseñanzas. Por ejemplo, Arrio, en los siglos primeros de la iglesia, cuando negó también la deidad de Cristo. Aquel hombre Pelagio también, con el que debatió Agustín. Después tenemos grupos sectarios como los Testigos de Jehová, que tienen la misma herejía que estaba combatiendo el apóstol Juan, negar al Cristo de las Escrituras, al Cristo, a la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Los mormones, la Iglesia Católica, al negar la justificación solo por la fe. Debemos estar alertas, inclusive la teología liberal, aquellos que también hablan de un Cristo que es solo como un modelo de cómo debo vivir. Siga el ejemplo de Cristo y es como usted debe actuar, negando totalmente la deidad de Cristo, de quién es Él. La teología de la prosperidad con todos sus engaños a las personas, tergiversando la palabra del Señor. Hoy recientemente en muchos países, en Europa principalmente, donde se trata de introducir el homosexualismo con una teología gay de esa manera, leyendo que eso es permitido dentro de la iglesia. Aquellos que se dejan guiar por las emociones y sentimientos, que dicen que eso, que Dios les habló, que tuvieron un sueño. Aquellos que hablan sobre imposición de mandamientos, cayendo en un legalismo, volviendo a lo que eran los judaizantes en el inicio, que hablaban de Cristo, más lo que usted debía hacer, no solo por Cristo. Entonces es tener cuidado de a quiénes son aquellos que dicen ser cristianos y si están confesando. Del capítulo 1 al capítulo 3 de Juan, nosotros hemos visto la doctrina de Cristo, de quién es Él. Y la Escritura también, toda la Escritura nos habla de la persona de Cristo. Por eso, hermanos, es importante que cada uno de nosotros conozcamos realmente esta fe, nuestra fe, para contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada, dice la palabra. ¿Para qué? Para poder detectar el error. Porque si no podríamos ser llevados por doquier viento, cualquier viento de doctrina. Nos desvía del fundamento que debe ser Cristo. Por eso es que les decía, ¿qué debemos utilizar para probar los espíritus? La palabra de Dios. Debemos ser, como los cristianos en Berea, estos hermanos, solícitos en escudriñar la palabra. Estar constantemente en la Escritura. ¿Cómo puede saber usted si lo que alguien predica es verdad o no? Bueno, usted conoce el consejo de la palabra y el Espíritu Santo le guía la verdad para saber si lo que está oyendo es conforme a lo que Dios ha revelado. Damos gracias al Señor. Aquí en la iglesia tenemos lo que es la confesión, nuestra confesión de fe. Nos unimos a cristianos en el pasado que han confesado esas verdades bíblicas, para nosotros también perseverar en estas verdades, en las doctrinas apostólicas, en la enseñanza apostólica. Ahora, hermanos, hay doctrinas que algunos llaman como doctrinas secundarias, en las cuales sí podría haber, tal vez, no podríamos tal vez estar todos 100% de acuerdo, pero son doctrinas secundarias. Pero hay doctrinas esenciales, que todo aquel que las niegue, con la autoridad de la palabra, podemos decir que son falsos profetas, que son falsos maestros. Primero, las Sagradas Escrituras. Nosotros reconocemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ella es infalible, ella es suficiente, ella es inerrante. No hay nada más que agregarle a la palabra, no podemos quitarle nada a ella. Aquel tiempo en el cual Dios hablaba en la antigüedad por medio de hombres, profetas,
que con autoridad de Dios decían, así dice el Señor, y daban la palabra del Señor. Nosotros creemos que eso ya cesó y que ahora Dios nos habla a la iglesia por medio de su palabra. Por eso, alguien que pueda venir en medio nuestro diciendo que tuvo algún sueño o que tuvo alguna visión, es estar alerta, hermanos, porque eso no es lo que nosotros creemos. Esas maneras de hablar, el Señor ya las detuvo. Ahora nos ha dejado toda la Escritura. Ella es inspirada por Dios. Ella es perfecta. Ella es útil, dice, para hacer perfecto al hombre. Todo lo que usted y yo necesitamos está en la Escritura. Por eso no es necesario, y como les digo, eso es alerta. Si alguien viene hablando algo que no es contrario a este entendimiento de la Escritura, proclamando sentimientos, emociones, la palabra dice, o la confesión dice, las Sagradas Escrituras, hablando de la Biblia, constituyen la única regla suficiente, segura, hermanos, e infalible de todo conocimiento, de toda fe y de toda obediencia salvadores. Dice, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, dice, y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a Dios poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Vamos a conocer la voluntad del Señor, vamos a la Biblia. No necesitamos que un hombre venga diciendo, así dijo el Señor. No, vamos a la palabra, somos expuestos a ellas, y ahí conocemos la voluntad del Señor para nosotros. Muy bien, no voy a ir sobre toda la confesión, nada más quería mencionarle 3 doctrinas esenciales. El capítulo 2 nos habla sobre Dios y la Santa Trinidad. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. En este ser divino e infinito dice, hay 3 subsistencias, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. Un Dios en 3 personas, pero esta esencia es indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio. Por tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Nosotros cuando oramos a Dios nos dirigimos a ese Dios trino, al Padre, en el nombre del Hijo, por la mediación del Espíritu Santo. Ese es el Dios que confesamos. Cualquiera que venga negando esta doctrina debe ser catalogado como un falso profeta, un falso maestro, que quiere venir a traer engaño al pueblo de Dios. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo puede detectar el error, reconocer el error, porque el Espíritu le guía a toda verdad. Y el capítulo 8 habla acerca de Cristo, el mediador, que eso básicamente es lo que Juan ha estado atacando, la doctrina de Cristo, que era lo que los gnósticos estaban, por así podríamos decir, bombardeando a la iglesia, enseñando a un Cristo diferente. Dice el párrafo 2 del capítulo 8, dice, el Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. O sea, todo lo que correspondía a cada naturaleza, a la naturaleza humana en este caso. Dice, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirlo el Altísimo con su sombra. Dice, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Dice, de manera que 2 naturalezas completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es la doctrina de Cristo. Cuando nosotros vemos el contexto en el que Juan escribe, en el versículo 3
versículo 2 y versículo 3, Juan dice, en esto conoced del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces, Juan en su momento lo que habla es que ese era el error que quería infiltrarse en la iglesia, de negar la humanidad de Cristo. Y por eso él escribe, ¿verdad? Como hemos visto en la epístola, vehementemente y en contra de esto. Pero si hoy el apóstol tuviera que escribir acerca de Cristo, es cierto, tal vez hay sectas, como les decía ahora, que niegan la deidad de Cristo, su humanidad, pero también hay muchas otras enseñanzas que hoy proliferan en cuanto a la doctrina de Cristo, en cuanto a quién es Cristo, que ahí es entonces donde nosotros deberíamos estar alertas, si realmente se está escuchando al Cristo bíblico. Algunos grupos niegan el juicio de Dios, niegan que Cristo vino a hablar acerca de un juicio. Muchos creen que pueden acercarse a Jesús y seguir viviendo como ellos, del estilo de vida que ellos quieren. Dice, Dios me ama así tal y como soy, y puedo ir a Él en la forma de patrón de vida que tenga. Pero ese no es el Cristo bíblico. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es ser santificado, ser transformado. Ese entonces es otro Cristo que no es el de las Escrituras. Algunos que hablan que no hay un lugar de condenación, vemos que Cristo fue el que vino hablando y revelando esa doctrina, o ampliando ese entendimiento. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo 10:28, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios, y Cristo es Dios. Y Apocalipsis 6:16 al 17 nos habla de aquellos hombres que un día se esconderán de la ira del Cordero. Saber entonces que ese Cristo, Jesús que vino, Dios hecho hombre, en su primera venida vino a salvar de pecados, a dar su vida por su pueblo, pero un día volverá como aquel que desatará su ira. Pero esto no es lo que muchos creen acerca de Cristo. Entonces, si eso fuera lo que hoy Juan tendría que enfrentar, esas serían las verdades que tendría que proclamar. Aquellos que niegan que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y colocan a alguien en esa posición, no están creyendo en el Cristo bíblico, porque solo Él puede hacer esa mediación. Aquellos que niegan que solo Cristo es la cabeza de la iglesia, están confesando otro Cristo, no están creyendo en el Cristo bíblico, porque solo Él lo es. Por eso debemos entonces nosotros examinarnos, hermanos, si estamos creyendo en este Jesús. Esa es la evaluación que el apóstol Juan decía entonces a la iglesia. Prueben los espíritus si son de Dios, dice, porque muchos, y es que eso es lo que Juan decía, muchos falsos han salido por el mundo. Ya ellos estaban enfrentando esa situación, y hoy nosotros tenemos que reconocer que vivimos con las mismas condiciones. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a confesar la correcta doctrina de Cristo, porque ahí dice, el que confiesa que Cristo ha venido en la carne, es de Dios. El Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Cristo va a enviar al Espíritu que procede del Padre, dice, el Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. En muchos lugares donde se dice que hay manifestaciones del Espíritu, eso es lo que nosotros debemos evaluar. Si es el Espíritu Santo el que está ahí, lo que va a hacer es dar testimonio acerca de Cristo. Va a predicar acerca de Cristo, del Cristo bíblico, ¿verdad? Como hemos estado viendo a través de la epístola. Pero la pregunta es, en todos esos lugares donde supuestamente hay muchas señales, milagros, cosas de ese estilo, ¿se predica el Cristo bíblico? ¿Se habla acerca de la justicia de Cristo? ¿Se habla acerca de la expiación de Cristo?
de la propiciación de Cristo, se predica eso, porque eso es lo que el Espíritu va a hacer, dar testimonio de Cristo. Y si lo vemos y lo pesamos, decimos, ahí no está el Espíritu Santo, porque no se está glorificando a Cristo. Juan 16, del 13 al 15, también el apóstol Juan enfatiza aún más la obra del Espíritu y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dice Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorificará a Cristo al mostrarle a las personas quién es Cristo. Nos guiará a toda la verdad. Y Jesús dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, y la primera carta a los Corintios 12:3 dice así, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquel que llama anatema a Jesús, aquel que niega a Cristo, la verdad de Cristo, ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese es el énfasis. Pero si usted y yo podemos decir, confesar al Cristo de las Escrituras, dice el apóstol Pablo aquí, 1 Corintios 12:3, que esa es solamente la obra del Espíritu Santo. Si podemos llamar a Jesús Señor, porque sabemos que no es solamente una confesión de labios, no es eso lo que está diciendo, sino que es una vida que ha sido transformada por esa verdad, la verdad de quién es el Cristo de las Escrituras. Y así entonces pueden confesar al verdadero. El Espíritu Santo los guía a la verdad. Y ya para concluir, hermanos, en Mateo 10:32, Jesús dijo así, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahí mismo en Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí nosotros vemos al Dios Trino, como les leíamos ahora en la confesión, que es el fundamento de nuestra comunión con Él. El entendimiento del Dios Trino, esa verdad que debe habernos transformado. ¿Y cuál es? ¿Quién puede confesar a Cristo delante de los hombres? Bueno, aquel que ha tenido la revelación acerca de quién es Cristo. Aquel que ha recibido por medio del Espíritu Santo la verdad acerca de Cristo. Y puede confesarlo entonces delante de los hombres. Vivir de acuerdo a la doctrina de Cristo. Pero vemos que Jesús dice, aquí en el 27, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Que recordemos que eso fue lo que hizo cuando Pedro dio aquella confesión acerca de Cristo, aquí mismo en Mateo 16. Jesús le dijo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y Jesús dice, nadie va a conocer al Padre si no es por el Hijo. Y el Espíritu Santo nos guía al Hijo. Ese es el Dios Trino. Esa es la verdad que hay que evaluar. Aquel que está en Cristo, que confiesa al Hijo de Dios, ese realmente forma parte del pueblo del Señor. Entonces, como aplicación a nosotros, hermanos, como iglesia, debemos estar vigilantes. El Señor nos está hablando a través de su palabra de conocer esas marcas, primeramente de manera individual. Si estoy creyendo en el Cristo bíblico, aquel que es el único que me puede salvar de mis pecados, y aquel que es Señor de mi vida, que gobierna sobre mi vida con su palabra, y que asimismo entonces como iglesia debemos estar vigilantes,
aquellos que vienen. Es cierto, nuestro ruego y nuestra oración al Señor es que Él salve más personas, que se añadan a la iglesia, todos aquellos que han de ser salvos. Pero está esa advertencia, tenemos que cuidar, pesar si los espíritus son de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con estas verdades de la palabra. No es una tarea, es cierto, los pastores estamos llamados a cuidar el rebaño, pero es una labor de la iglesia, de todos, cada uno de nosotros. Y si en esta mañana usted también, si se evalúa a la luz de esta verdad, y si no ha creído en este Cristo, en la verdad de que solamente el Hijo de Dios que se encarnó y que vino a vivir una vida justa, perfecta, de obediencia a la palabra del Señor, y que pagó por los pecados de su pueblo, si usted ha creído en Él, gloria al Señor, porque el Padre se lo ha revelado. Dé gloria a Dios, glorifique al Hijo por esa obra. Pero si usted hoy tiene dudas, vaya a Cristo, ore a Él, porque Él es el que le va a revelar esta verdad. Amén. Vamos a concluir aquí, hermanos, y regresamos a las 10 para iniciar el culto.